también aprendí, no solamente en este caso, lo importante que es de siempre volver a las ciencias básicas para replantear aquellos temas que en la clínica tenemos problemas. Pues bien, vamos al principio. Cuando decimos que una muñeca es inestable, ¿qué decimos? ¿Decimos que tiene los ángulos alterados? ¿O que decimos que está deformada? Pues no. Inestabilidad no tiene nada que ver con los ángulos. Los ángulos pueden estar alterados si la muñeca es inestable, pero pueden estar alterados estando estable. O sea, estabilidad es la capacidad de sostener carga, sin desmoronarse. Esta columna es estable porque aguanta el edificio y no se cae. Esta definición, desde el punto de vista cinético, es esencial. Estabilidad, sostener carga. Luego está la inestabilidad cinemática, que es otro tema. El tema de tener una movilidad que del golpe te hace unos resaltes, te hace unos chasquidos. Esta es otro tipo de inestabilidad cinemática, que junto a la cinética define la inestabilidad biomecánica. La inestabilidad biomecánica básicamente es una incapacidad de sostener carga y una capacidad de mover sin resalto. Y luego está la definición clínica de inestabilidad, desde que un paciente tiene una inestabilidad clínica, cuando tiene una inestabilidad biomecánica que produce síntomas. Mi hija tiene una muñeca que hace con todo el rato y tiene un vicio. Pero es normal, no tiene dolor. Es hiperlaxa, no la voy a tratar como si fuera una paciente. Por lo tanto, inestabilidad, un paciente es inestable cuando tiene una inestabilidad biomecánica, cinética o cinemática, con síntomas. Pues nos vamos a referir a esto y vamos ahora a entrar un poco desde el principio qué significan los mecanismos de estabilización. Lo digo porque esto nos va a servir para ver lo importante que es intentar estabilizar un paciente inestable con los mecanismos fisiológicos que él tiene, antes de plantearse cirugías que puedan ser difíciles o con resultados inexactos. Por lo tanto, si una inestabilidad es capacidad de sostener carga, vamos a estudiar qué ocurre cuando aplicamos una carga al cabo. Aplicamos una carga axial, primero la defensa primera, la infantería son los ligamentos. Los ligamentos trabajan para evitar la luxación inmediata, pero luego ahí está la estabilización secundaria, los músculos. Los ligamentos están ahí para parar el golpe, pero luego la artillería son los músculos. En el carpo, cuando aplicamos una carga axial, bueno, pues el carpo ocurre siempre lo mismo. Si yo aplico una carga axial, si la hilera distal del carpo aplasta la hilera proximal, el escafoides lo primero que hará es caer en flexión, porque el escafoides es oblicuo y si le aplico una carga se va a flexionar. Si yo estoy a 45 grados y me aplico una carga aquí encima, les voy a enseñar mi calva porque me voy a flexionar siempre. Este es el escafoides. ¿Qué pasa si el escafoides se flexiona? Yo soy el hueso grande, aquí tengo el escafoides se flexiona, me va a arrastrar hacia la hilera distal del carpo, va a pronar. Y si el escafoides se va y yo prono, voy a arrastrar el piramidal hacia la extensión. Es decir, la tendencia natural del carpo bajo carga axial es a una pronación de la hilera distal producida por el escafoides que se me va hacia adelante y yo estoy arrastrando el piramidal hacia atrás. No solamente eso, voy a tener un cuarto factor. Toda la hilera proximal, como que está encima de una pendiente, se va a trasladar hacia el cúbito. Por lo tanto, aquí tenemos esencialmente y muy simplísticamente una situación en la cual bajo carga axial la hilera distal prona, el escafoides flexiona, el piramidal se extiende y todo ello se traslada hacia el cúbito. Esto es lo que ocurre bajo carga. Vamos ahora, a partir de esto tan sencillo, vamos a imaginar qué ligamentos necesitamos para evitar todo esto. Empecemos por la traslación del cúbito. Si tenemos una traslación cubital, si este carpo se ha trasladado hacia el cúbito, necesitamos un ligamento que nos devuelva la hilera proximal al radio. Por lo tanto, necesitamos un ligamento palmar radio semilunar. Aquí ya tenemos un primer ligamento.
Ahora vamos a intentar piramidal que no se nos vaya a la extensión. Por lo tanto, si necesitamos hacer esto, necesitaremos un ligamento palmar que me una al semilunar al piramidal para evitar que el piramidal se vaya hacia la extensión. Ya tenemos dos ligamentos. Ahora necesitamos que el escafoides no se nos caiga en flexión, pues por lo tanto tenemos esta situación, pues un ligamento dorsal, escafolunar dorsal o intercarpiano dorsal, nos va a mantener el escafoides extendido. Ya tenemos tres ligamentos. Vamos a continuar. Ahora pretendemos que la hilera distal no se vaya hacia la pronación y podemos utilizar perfectamente el ligamento escafoides hueso grande, palmar, que impide la pronación. Con todo esto, ¿qué he hecho? Pues un poco llevarlos a mi huerto. Les he llevado al huerto de considerar que para que el carpo sea estable no hay suficiente con un solo ligamento. Necesitamos como mínimo esta disposición espiroidal de ligamentos alrededor del carpo que nos neutralizan los cuatro fenómenos que hemos dicho antes. El ligamento radio semilunar palmar, el ligamento lunopiramidal palmar, el ligamento transversal dorsal del carpo escafoides y luego el ligamento escafoides hueso grande, que nos describen esta espiral que es tan importante para la estabilidad ligamentosa. Ahora vamos a ver esta hilera proximal como si fuéramos el hueso grande. Escafoides semilunar piramidal desde una vista cenital, una vista de pájaro. Vamos a ver estos ligamentos cómo iban. Este es el ligamento radio semilunar. Es cierto, pasa por debajo del escafoides, se va al semilunar. Luego vemos el ligamento lunopiramidal palmar. Luego vemos el transversal dorsal del carpo que se va a pasar al escafoides y luego finalmente vemos el escafoides hueso grande. Una vez más estamos definiendo una espiral que empieza en el radio, pasa por delante del semilunar, por el piramidal, va por detrás mío y el hueso grande, entra en el escafoides y llega hasta aquí. Esta espiral es lo que necesitamos para evitar que el carpo se colapse cuando aplicamos una carga axial. Una espiral ligamentosa. Ciertamente los ligamentos son importantes. Ahora aquí, si estuviéramos en los años 85, ya habría dado mi charla. Esto es lo que pensábamos en aquel tiempo. Decíamos, los ligamentos se oponen a los desplazamientos, son muy fuertes y la estabilidad se explica así. Aplico una carga, el hueso se quiere mover, hay un ligamento que lo retiene y ya está. El carpo es estable. Pues bien, no es cierto. No es cierto porque los ligamentos son importantes, pero no pueden estabilizar el carpo. ¿Por qué? Porque se romperían muy fácilmente. Se romperían muy fácilmente porque son ligamentos muy débiles. El ligamento escafolunar dorsal solo consigue resistir 260 newtons, que son aproximadamente 25 kilos. Coges un escafoides y un semilunar con tus manos en el laboratorio, haces así y lo rompes. Por lo tanto, no se explica con solo los ligamentos cómo puede este gimnasta caer de 2 metros de altura sobre la muñeca, dar un bote y no romperse el ligamento. Él pesa 60 kilos, cae de 2 metros. La energía cinética es enorme, se rompería. Por lo tanto, no podemos quedarnos en los años 80 y tenemos que entender que el ligamento es la infantería, que es la primera línea de defensa, pero que no es nada para evitar la invasión si no tiene los porque está en el edificio del fondo, tercera planta. Cuando aplicamos planta. una carga axial, el ligamento escafolunar está a punto de romperse, pero manda un aviso hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central reacciona, actúa sobre los músculos y sí, hay unos músculos que estabilizan el carpo, sin los cuales los ligamentos se romperían necesariamente. Y todo es una cuestión de tiempo. Todo es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de saber entre que el ligamento está a punto de romperse y que se establece este feedback que nos lleva a la contracción muscular, ¿cuánto tiempo tarda? Lo que llamamos el tiempo de la mente.
El ligamento está ahí sujetando y está pidiendo que venga un músculo, por favor. Si el músculo llega muy tarde, el ligamento se ha roto. Por eso yo siempre digo, si tengo un accidente, prefiero que venga una ambulancia muy mierda, pero que venga inmediatamente, no esperar media hora que venga la medicalizada. No necesitamos grandes músculos, necesitamos músculos rápidos. Y esto es lo que me refiero, a reducir el tiempo de latencia cuanto antes. Entre el golpe y la contracción muscular necesitamos algo que sea rápido y que evite la lesión. Este es un trabajo excepcional de Elizabeth Harris del Karolinska Institute, que lo que hizo fue instalar dentro de un ligamento del escapular dorsal una pequeña estimulador en el ligamento, un poco de anestesia local en la piel para no estimular la piel, y lo que hizo fue empezar a estimular con electricidad el ligamento, solo el ligamento. Y con electrodos de superficie, esta es ella, la primera voluntaria, detectó a ver qué músculos se movían, qué músculos reaccionaban al estímulo del ligamento. Aquí es el estímulo y aquí están una serie de movimientos musculares. Este es un trabajo esencial, porque es el primer trabajo que niega lo que se había dicho hasta ahora de que dentro del carpo no existían mecanorreceptores. Siempre se dijo que la propiocepción de la muñeca venía de los mecanorreceptores en los tendones, en la piel. Nunca se había admitido que dentro del carpo hubiera mecanorreceptores. Y aquí nos demuestran no solamente que existen, sino que encima están hablando con los músculos. Y hablan de una manera que consiguen unas respuestas musculares muy curiosas. ¿Curiosas en qué sentido? Pues bueno, pues cuando tú te piensas, a ver, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que unos músculos se van a contraer. Pero es que aquí nos enseñaron algo más. Algunos músculos no solamente no se contraen, sino que lo que hacen es inhibirse. Tú estimulas el ligamento escapular dorsal y resulta que el cubital posterior recibe una orden de callarse, una orden de no contraerse, una orden de estar quieto. En cambio, otros músculos reciben una orden positiva de contraerse. De algún modo, esto nos da un pie, una puerta de entrada al concepto de decir, porque antes, cuando decíamos que los ligamentos eran los estabilizadores, en realidad teníamos en mente que los músculos no podían estabilizar. ¿Por qué? Porque piensa, si los músculos se contraen, nos van a aplastar el carpo y van a aumentar la carga. Y lo que estamos aquí es buscando mecanismos de sostén de carga sin desmoronarse. Y por eso nunca pensamos en los músculos como estabilizadores. Aquí nos han dado una puerta de entrada para decir, quizás sí, quizás los músculos son estabilizadores. El problema es por qué hay unos músculos que se contraen y otros no. O otra pregunta, ¿cómo pueden contribuir a la estabilización si generan fuerzas a compresión? Y aquí estábamos muy parados, pensando quizá la muñeca no funciona como la rodilla o como el hombro. Sabéis, la rodilla y el hombro nos han precedido muchísimo en este estudio y hace mucho tiempo que saben que los músculos son estabilizadores. Bueno, pues para un poco resolver esta cuestión, en el laboratorio de Barcelona pues creamos le llamamos el Ferrari, es un aparato para sostener los experimentos. Básicamente lo que hacemos es aplicar cargas axiales al carpo. En los huesos carpianos tenemos unos sensores del FastTrack para ver movimientos en 3 dimensiones dentro del espacio, según producidos por la aplicación de unos pesos en los tendones que generan una carga que puede ser axial de un tipo o de otro. Básicamente la distribución de pesos que hemos aplicado a cada tendón es esta, está preestablecida según los trabajos antiguos, y lo que vemos, y en realidad lo que estamos intentando reproducir es la situación que ocurre cuando en posición neutral estamos apretando el puño. ¿Qué ocurre en el carpo cuando yo aprieto el puño? Como punto de entrada. Esto lo hemos hecho pues en
bastantes cadáveres. Este trabajo en concreto empezó con 30 cadáveres normales, en que primero empezábamos viendo la reacción con ligamentos intactos y luego imitamos la situación de la inestabilidad escafolunar y hicimos otro grupo con la luminopiramidal. Hoy les hablaré solo de la escafolunar porque se me haría muy tarde. Este es el tipo de lesiones que creamos para conseguir una inestabilidad escafolunar o luminopiramidal. No es importante. Veamos lo que me interesa más que ustedes aprendan. Ligamentos intactos. Estamos aplicando una carga a través de los músculos, a través de los tendones, y es una carga isométrica, es decir, no permitimos que la muñeca se vaya a la flexión o la extensión o inclinaciones. Y esto fue lo que nos abrió más los ojos. Según cuál fuera el tendón que aplicáramos una carga, la muñeca pronaba o supinaba. Estamos hablando de pronación y supinación del carpo, no del antebrazo, porque el antebrazo está fijo con dos agujas de Steinmann en el radio del cúbito. Lo que se mueve es la muñeca, el carpo, no el antebrazo. Estamos hablando de pronación y supinación intracarpiana. Según qué músculo utilizamos, los dos extensores radiales nos producen una supinación, en cambio el cubital posterior nos produce una pronación. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto loco. Y luego nos preguntamos cómo puede ser que los tendones, los músculos, pronen o supinen. Está el paso siguiente, a ver cómo puede ser. Si yo tiro del cubital, lo normal es que se vaya a la extensión e inclinación cubital. ¿Cómo puede pronar o supinar? Pues es muy fácil. Si ustedes reconocen qué posición tiene el tendón a nivel del radio y qué posición tiene su inserción en el carpo, resulta que no es colinear. La mayoría de tendones llegan al radio y luego se inclinan hacia su inserción. Puede ser una inserción como la del cubital posterior, que su posición en el cúbito es dorsal, y luego su posición a nivel de su inserción en la base del quinto metacarpiano es medial y anterior, y por lo tanto es un músculo pronador. En cambio habrán otros tipos de tendones, como el cubital anterior o los dos radiales y el abductor largo del pulgar, que por su posición y su inserción distal son supinadores. Es decir, tenemos unos músculos que tiran de esta rienda y otros que tiran de esta rienda. Yo tengo la capacidad, como en un caballo, de dominar en qué dirección quiero rotar el carpo. ¿Me sirve esto para estabilizar el carpo? Pues sí, yo lo voy a mostrar. Bueno, no lo he dicho, el palmar mayor es un músculo que tiene una posición un poco extraña. No me voy a referir a él mucho porque es complicado. Pero diríamos que el palmar mayor tiene una posición en que induce una pronación distal, pero induce una supinación del escafoides. Es un músculo que tiene una acción más compleja. Y este es el resumen del trabajo. El cubital anterior básicamente supina, el plexo radial es prona, etc. En resumen, que si la muñeca está en posición neutra y tiene una tracción en el sentido de supinación, un traumatismo que lo está supinando, lo lógico y normal es que nos reaccionen los músculos pronadores, mientras que si tenemos una lesión que nos prona el carpo, los supinadores van a actuar. Hasta aquí bien. Vale. ¿Qué ocurre cuando ahora cargamos todos los músculos a la vez? Imaginemos esa situación que hemos dicho, todos a la vez. ¿Va a pronar o va a supinar? ¿Cuál es el resultado final? Y aquí ya empezamos a ver elementos de estabilización. Fijaros, antes hemos dicho que cuando el carpo le aplicábamos una carga, el escafoides iba a la flexión, el piramidal a la extensión y yo pronaba. O sea, la tendencia natural del carpo es hacia la pronación. Pues bien, cuando actuamos con los músculos, la hilera proximal va hacia la flexión, tanto el piramidal como el escafoides. Aquí ya no estamos hablando de lo mismo. Y la hilera proximal del carpo supina. Es decir, que la tendencia natural del carpo en bajo carga axial es a la pronación,
En cambio, cuando actuamos con los músculos supinamos. El carpo quiere ir hacia allí, pero los músculos trabajando juntos lo compensan. Tengo una tendencia natural y los músculos, todos en conjunto, son antagonistas a la tendencia natural del carpo a la pronación. Un poco para que lo veáis, es como este tirabuzón, esta especie de sacacorchos. Si yo suelto esta banda, este elemento libre, si lo suelto bajo carga axial, es la gravedad, siempre se me va a la pronación, mientras que si yo tengo un músculo que actúa de esta manera, no consigo que prone, sino que el músculo supina. Esta es la acción muscular que tenemos en el carpo. Por lo tanto, cuando decimos a un paciente o le dice la vecina, oye, cógete una pelota de goma y aprieta porque esto estabiliza. Cuando el pueblo dice algo, es que algo de razón tiene. Y es que todos los músculos combinados producen supinación del carpo y se opone a la tendencia natural hacia la pronación. No estoy diciendo que esto sea la base de la terapia de la inestabilidad carpiana. Estoy diciendo que todos los músculos en general tienen una cierta tendencia a supinar. Vamos a lo que nos interesa. Paciente con una inestabilidad escapulunar, que lo descubrimos porque tenía un dolor en la estiloides cubital, hemos hecho un artroscopio, hemos mirado por dentro, hemos visto la escapulunar completamente rota y no hay sinovitis ni nada. Dices, y esto es crónico, ¿cómo puede ser que este hombre con esta disociación escapulunar nunca ha tenido síntomas? O yo abro una muñeca en la sala de disección, abro una muñeca y encuentro que este hombre se murió sin saber que tenía una disociación escapulunar completa, con un SLAC, sin sinovitis, nunca le dolió. ¿Cómo pudo este hombre vivir su vida con esta inestabilidad? En teoría le tenía que haber dolido y no le dolió. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser porque de algún modo rehabilitó su musculatura para oponerse a los desplazamientos escapululares. ¿Y cómo es eso? Ahora os lo enseñaré. Hicimos este experimento porque hemos hecho bastantes más. ¿Qué ocurre en el carpo cuando seccionamos el ligamento escapular? Antes hemos dicho, si los ligamentos están intactos, la hilera proximal, los dos se van a la flexión, pues ahora no. Si los ligamentos están seccionados, el piramidal ahora sí se va a la extensión, el escafoide se va a la flexión y ahora sí la hilera proximal se va a la pronación. Es decir, con solo seccionar el ligamento escapular, el carpo se colapsa como estaba previsto. Entonces, ¿los músculos qué hacen? Bien, pues depende, cada uno hace una cosa o una otra. Fijaros, esto será corto. Es un espécimen que veis que tiene el ligamento escapular seccionado completamente. Hay unos tendones que cuando yo los tiro, se me cierra el espacio escapular. Hay otros que me lo abren. ¿Cuáles son los que nos abren el espacio escapular? Son los tendones que me pronan el carpo. ¿Cuál era el tendón que me prona el carpo? Lo hemos dicho antes, el cubital posterior. Está en el dorso, en la cabeza del cúbito y se inserta en la parte interna, por lo tanto me prona el carpo. Si prona el carpo, tira del escafoides, me está abriendo el espacio escapular, mientras que si hago lo contrario y estoy supinando el carpo, cierro el espacio escapular. Pues este señor que tiene la disociación escapular ha aprendido a hacer cosas sin actuar con su cubital posterior. Ha aprendido a trabajar en supinación, cerrando el espacio escapular con sus propios músculos. Esto es para mostrar lo que os decía. Aquí tenemos el hueso grande, un corte transversal a nivel de la hilera distal y tenemos el escafoides. Si yo prono el hueso grande, tiro al escafoides hacia la pronación, estoy tirando del ligamento escapular. Por lo tanto, lo que no queremos hacer si tenemos una disociación escapular es hacer movimientos que pronen el carpo. Por eso aquí hay una iniciativa en Singapur que en los pacientes con una inestabilidad escapular les ponen botox en el cubital posterior.
¿Por qué? Porque estará 2 meses el cubital posterior dormidito, mientras el ligamento escapular, que como que ya no lo prona nadie, está quietecito, va a cicatrizar. Por ejemplo, es una de las aplicaciones. Es un caso que vemos, un caso que le dice a propósito maniobra de pronación para ver hueso grande, como el escafoides efectivamente se separaba del semilunar. Pues vamos a repetir pues estas imágenes para que vean que en movimientos isométricos, cuando yo prono el carpo, estoy abriendo el espacio escapular, estoy desestabilizando el carpo, mientras que si yo hago una supinación isométrica producida por los músculos extenso carpi radialis longus, abductor largo del pulgar, extenso carpi radialis, flexor carpi lunaris, estoy protegiendo el espacio escapular. Conclusión, paciente que te venga con una inestabilidad dinámica escapular, lo voy a llevar a terapia de la mano para que me le hagan ejercicios de los músculos supinadores. ¿Vale? Pues bien, nos vamos a equivocar. Porque no todos estos músculos son deseables. ¿Por qué? Porque todo el experimento que les he mostrado, y vean bien que las ciencias básicas tenemos que ir muy en cuidado, son movimientos producidos isométricamente por los músculos sin permitir que la muñeca se mueva. Pero si yo actúo con el cubital anterior y permito que la muñeca se me vaya en inclinación cubital y flexión, lo que va a ocurrir es que voy a desestabilizar el carpo por otro mecanismo. Por lo tanto, fíjense, esto es una tomografía dinámica de estas tan modernas, que en una disección escapular estoy llevando el carpo hacia flexión cubital y vean cómo el escafoides sigue la hilera distal del carpo y estoy abriendo el espacio escapular. Por lo tanto, lo que les dije de actuar sobre los supinadores del carpo, sí actúen sobre ellos, pero no con el cubital anterior. En resumen, y voy a acabar aquí, estabilizar el carpo con los músculos es posible, concretamente la escapular. Tenemos que hacer un trabajo isométrico con los radiales, el abductor largo del pulgar, flexor carpi radialis, pero evitando de llevar la mano a flexión e inclinación cubital, como es lógico, porque si hago así estoy arrastrando el escafoides lejos del semilunar. Este sería uno de los instrumentos que estamos patentando para hacer el ejercicio de extensión e inclinación radial de una manera isocónica. Algún tipo de inmovilización evitando la pronación distal. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no está en manos de los cirujanos el tirarlas adelante. Por eso siempre acabo esta charla diciendo de que esto es un viaje que estamos haciendo juntos, los rehabilitadores, los fisioterapeutas, los terapistas ocupacionales y los cirujanos. Es un viaje que si vamos a América estamos en las Canarias, pero que estamos bien porque estamos viajando. En resumen, los ligamentos no son cables estáticos, son complejas estructuras sensoriales con mecanoreceptores. Los músculos tienen un papel primordial en la estabilización del carpo y gracias a ellos vamos a tener que operar menos. Y será muy bueno porque cuando operamos inestabilidades dinámicas muchas veces estamos haciendo cosas que no funcionan muy bien. Por lo tanto, tenemos este recurso. Por último, cada tipo de inestabilidad va a requerir un programa específico para aquella inestabilidad. No sé si ha quedado claro, pero básicamente lo que les quiero decir es que está amaneciendo otra manera de tratar las inestabilidades del carpo y lo pasaremos mejor, porque no tendremos que enfrentarnos a casos como el que les he explicado de hoy. Y si sale el sol, pues puede ser que la señorita en toples, pues sí está un rato. Gracias.